¿Lo saben? David. David escribió el Salmo 23. Pero vemos que había otra persona que podía haber usado estas mismas cosas que están aquí escritas. Y había existido muchos años atrás en un lugar donde tuvieron que ponerlo cuando niño en un lugar para que fuera salvo, porque lo querían matar, ¿verdad? Y ese hombre se crió en un palacio, pero él no pertenecía ahí. Ese hombre pertenecía a un pueblo que estaba siendo oprimido por donde vivían ellos, en Egipto. Ok. Sucede que Dios tenía un plan con Moisés, como tenía con David, ¿verdad? Entonces Moisés se crió ahí, pero a Moisés lo crió su propia mamá y le enseñó las costumbres y las leyes de su pueblo, de los judíos. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que ese muchachito creció, se hizo un hombre y un día vio cuando dos personas que eran de su propia raza se estaban peleando y fue y mató al egipcio, porque el egipcio estaba maltratando al judío, porque dentro de él había algo que le estaba diciendo que aquel era su hermano, ¿verdad? Y él no quería que eso estuviera sucediendo. Cuando sucedió eso, Moisés tuvo que salir huyendo de ese lugar. Y Dios lo llevó a un lugar, al desierto, por 40 años estuvo ahí. Ahí Moisés se casó, empezó a ser un pastor. Un hombre que era un príncipe, que podía haber llegado a ser faraón, pero él no pertenecía allí. Así como nosotros no pertenecemos al mundo, por eso Dios nos trae a nosotros aquí. En el mundo nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios dijo, no, esta persona va a venir a mis pies. Y hoy nos encontramos aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Dios llevó a Moisés al desierto, ¿verdad? Él no sabía. Yo me imagino que cuando él llegó a ese lugar, él tuvo que quitarse aquellas ropas bien bonitas, reales, y ponerse aquellos harapos e irse para allá arriba a pastorear ovejas. Una persona que pastoreaba ovejas era lo más humilde que había. Entonces vemos que Moisés allí llegó con un propósito. Dios quería hacer algo con él. Muchas veces Dios nos hace pasar a nosotros por nuestro desierto. Y cuando nos encontramos en el desierto no sabemos por qué. Y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí mi apartamento? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué mi hijo se apartó? Son muchas cosas que nos suceden, que Dios nos está llevando a un lugar que viene siendo como el desierto de nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos muchas cosas. Moisés tenía ya 40 años más cuando llegó allí. Tenía 80 años. Y muchas veces nosotros nos sentimos, pero ay, ya yo estoy vieja, ya yo no sirvo para estas cosas, ¿verdad? Para las cosas de... Ay, yo no puedo hacer eso, no puedo cantar, yo no puedo hacer nada. Ay, no, yo no quiero hacer nada. Siempre estamos con el no y no, ay, manda a Evelyn mejor. Pero Dios quiere que nosotros tomemos ese ejemplo de Moisés. Él estaba allí. Y él no sabía hasta un día que se llegó a un lugar, había una salsa que estaba ardiendo. Esa salsa ardía y él la miraba y no se consumía. Ese fuego estaba ahí y no se acababa. ¿Qué pasó? Que allí estaba la presencia de Dios. Y Dios lo llamó y le hizo una encomienda. Tienes que ir a Egipto, donde tú estabas primero. Tú tienes que ir allá porque tú vas a ser el libertador. Nosotros podemos ser los libertadores también de las almas que se encuentran allá afuera. Porque si nadie les habla, ¿cómo ellos van a venir aquí? ¿Cómo ellos van a saber? ¿Cómo ellos van a aprender? ¿Verdad? Entonces Moisés se encontraba en aquel lugar. Allí Dios se les revela. Le empezó a poner muchos pretextos. No, yo no puedo porque era el que tenía problemas del habla, ¿verdad? Así hacemos nosotros. A veces ni tartamudos somos. No, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Siempre queremos buscar una excusa para no hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Pero usted sabe qué, hermano. Si Moisés no hubiera ido a Egipto, allá estuviera el pueblo todavía. Allá estuviera el pueblo. Por eso que nosotros tenemos que hablarle a la gente que se encuentran afuera. Aunque sea un Dios te bendiga, un Cristo te ama o darle un tratado.
un tratado a las personas. La hermana Magda está llevando eso a cabo, eso es bueno. Yo cuando estaba empezando los caminos del Señor, me iba por las calles a llevar tratados. Y yo llegaba bien contenta a mi casa porque todo el mundo cogía el tratado. Pero un día el Espíritu Santo me dijo, no todo el tiempo va a ser así. Va a haber un momento en que tú le dejes el tratado, te lo rompan en la cara o te lo tiren y entonces no te puedes atribular. Al contrario, al otro día vuelve otra vez, sale y sigue dando los tratados. Porque eso pasa, uno se encuentra con gente que no quieren saber de las cosas de Dios y te tiran el tratado. Pero por eso no quiere decir que la persona se va a quedar estancada ahí. Luego vemos ahora Moisés empezó a contender con Dios. Pero ¿qué pasó? Que con Dios no se puede contender. Cuando Él dice esto es así y hay que obedecerlo. Él cogió que tuvo que llegar a Egipto. Y nosotros conocemos, ¿verdad? Que Dios lo llevó y Egipto pasó por un montón de cosas y plagas y todas esas cosas. Y luego vemos a Moisés en el desierto. El tiempo que él estuvo pastoreando las ovejas, a él lo capacitaron para venir a trabajar ahora con ese pueblo, que era un pueblo idólatra, un pueblo que no quería conocer de las cosas de Dios. Pero como vino un caudillo, un libertador, pues vamos a aprovechar. Ahí no tan solamente se fueron los judíos, sino también que iban de otras razas. Y vemos como Moisés estuvo en el desierto. Llevaron a esa gente, pasó el Mar Rojo, los llevó a la tierra de Canaán. Y vemos los milagros, hermano, que Dios hizo a través de él. Esa gente no tenía que comer, Dios le dio el maná. No tenían que beber, le dio agua. En el desierto por el día hace mucho sol, le puso una nube que los cubriera. ¿Por qué? Porque Jehová era el pastor de ellos. Y Dios estaba usando a Moisés como un instrumento. Por la noche hace mucho frío. Entonces una nube de fuego que los mantenía calientes. Y vemos ahora vemos a otra persona, David. Un hombre humilde igual que era Moisés, humilde. Estaba por allá con las ovejas de su papá. Y cuando Samuel vino a ungirlo, porque ya Dios había desechado a Saúl, Samuel fue a ungirlo y empezaron a venir los hijos de Isaí y eran altos y fuertes y todo. Y el Señor le dijo, no te fijes en la apariencia, porque las apariencias engañan. Puede ser bien alto, pero no, ese no es. Y siguieron pasando y ninguno de esos era. Y él dijo, no tienen otro hijo. Oh, sí, está por allá con las ovejas, apestoso oveja, ¿verdad? Sudado. Y cuando lo mandaron a buscar y vino, Dios le dijo, ese. Dice que él no era muy alto, pero era un hombre agradable y tenía un corazón como el de Dios. Y vemos que Moisés era así también. Aunque no dice que Moisés tuviera un corazón igual que el corazón de Dios, pero vemos que por la obediencia que él hizo, al ir al pueblo de Israel y sacarlos de allí y ser el instrumento, vemos que sí, que tenía un corazón agradable a Dios. Entonces David fue, como ya la hermana Damari trajo un estudio el día de la vigilia, un estudio muy bonito, y ahí aprendimos muchas cosas. Vemos que David lo ungieron de rey, pero él no fue rápido rey al otro día. Eso nos enseña a nosotros que nosotros, si tenemos un llamado de parte de Dios para hacer algo en las cosas del Señor, primero Dios nos tiene que enseñar, madurar, hacer pasar por muchas cosas, porque David, después que, aunque era un rey ya ungido, se tuvo que ir a huir de Saúl. Después le pasó muchos problemas con su hijo Absalón. Él tuvo que esconderse en las cuevas, tuvo que hacer un montón de cosas, pasar hambre y muchas cosas. Pero no es al otro día. Hay gente que le dice, tú tienes un ministerio, y ya al otro día se van. Sí, pues Dios me dijo que tenía un ministerio, pero tienes que esperar que Dios coja a esa persona y la forme para luego, porque pasaron muchos años de eso. Entonces en ese tiempo David se convirtió, ¿verdad?, en el cantor de Israel. Vemos cuando David estaba ya en el campo y lo llamaron.
él vio lo que estaba pasando porque había un gigante que venía a hacer guerra al pueblo de Israel. Y David fue allá humildemente y le dijo, yo puedo acabar con él. Él le dijo, él tenía fe, hermano, él dijo, yo puedo acabar con él. Vemos aquí en Primera de Samuel, cuando él fue y escuchó a Goliat que estaba hablando, diciendo cosas en contra del pueblo de Israel, y vemos que él le dijo, David le dijo al rey, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo sacaba de su boca, y si se levantaba contra mí, lo cogía por la quija y lo mataba. Eso no era él. Dice que cuando él fue ungido, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Y desde ese momento ya David no fue la misma persona. Así como viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros ya no somos la misma persona. Dios nos cambia. Hay algo dentro de nosotros que nos hace cambiar. Y ese se llama el Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿verdad?, que David escribió el Salmo 23. Pero yo le voy a hablar a ustedes que en ese salmo hay 12 promesas. Y no es muy largo, apenas tiene 6 párrafos. Tiene 12 promesas, bendito sea Dios. Y pueden hablar, ¿verdad? No se me queden calladitos. Bendito sea Dios. Quiero decirle algo aquí de lo que un pastor dice. En Palestina, y como los pastores de ovejas, había un hombre que estaba en Palestina y estaba viendo cómo era que las ovejas se comportaban. Dicen que hay un redil es como algo que lo hacen de piedra alrededor, como un corral. Entonces al frente le ponen y ahí está el que vela. Entonces dice ese hombre que él estaba ahí al frente y había muchas ovejas de diferentes pastores, pero ellas no escuchaban la voz de cualquier pastor. Se paraba un pastor y silbaba y las ovejas de él se levantaban y seguían a su pastor. Se levantaba el próximo y hacía lo mismo y lo seguían a él. Dicen que ellos tienen el oído bien fino y que escuchan la voz del pastor. Así nosotros tenemos que tener nuestros oídos afinados para cuando alguien llega a este lugar y trae alguna enseñanza o algo que no nos vayamos detrás de esa persona, porque tenemos que saber a quién es que estamos escuchando, ¿verdad? Si nosotros conocemos al Dios verdadero y estamos sirviéndole por mucho tiempo, tenemos que conocer la voz de Dios. Amén. Gloria a Jesús. La primera promesa dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová? Dios. Ajá, ¿y qué más? Jehová es Dios. Él hizo el universo, Él hizo todo lo que existe. Entonces dice, Jehová es mi pastor. Quiere decir que Jehová nos va a cuidar, nos va a alimentar, nos va a guiar, nos va a proteger. ¿De quién? Del enemigo. Él es el que va a estar con nosotros y Él es el que se va a ocupar de nosotros. Nada me faltará. Él va a proveer. A veces estamos preocupados por las cosas materiales que nos hacen falta, cuando ahí eso es una promesa, hermano. ¿Usted sabe lo que es una promesa? ¿Quién me puede decir qué es una promesa? Una promesa. ¿Cómo? Prometer algo, no cumplirlo. Ajá. Una promesa. ¿Alguien más? Cuando él le hace cuando él te hace una promesa así de algo que te ofrece y él se la cumple. Dios cumple, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hacemos una promesa y no la cumplimos. ¿Por qué? Porque cambiamos de idea, porque algo sucedió, pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Una promesa es como, pues lo dijo Dios y eso póngale un sello que así va a pasar. No como nosotros, ¿verdad? Que decimos sí y después decimos no. Pues no, Dios no es así. Dice el Señor, amén,
Dios le hizo promesa a Abraham. Y esa promesa que le hizo a Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo. Aunque Sara no creía que iba a tener un hijo. Y pasaron los tiempos. Y quien vino a tener uno primero fue Agar. Agar vemos que le hizo la vida de cuadrito a Sara porque ella está embarazada. Pero Dios ya le había hecho esa promesa a Abraham. Y al tiempo del tiempo, Dios le cumplió a Abraham todo lo que le había dicho. Aún le dijo hasta de su pueblo que había una descendencia que iba a estar esclavizada por 40 años, pero Dios la iba a libertar. Es una palabra que cuando una persona dice una palabra, tiene que cumplirse, porque si esa palabra, una persona dice, te voy a dar tal cosa, vamos a suponer, te voy a dar tal cosa, entonces usted va atrás de eso. Bueno, fulano me dijo que me iba a dar, vamos a decir, $50, vamos a suponer para que me entiendan. Y usted va a buscar esos $50. Entonces, Dios, pero si me prometió $50, pues no se cumplió la promesa, ahí no se cumplió lo que estaba prometiendo. Y Dios, cuando Dios promete a estos hombres de Dios como Moisés, Abraham, Dios le prometió cosas grandes. Y vemos que Dios se le revela a Abraham y le muestra su gloria y le habla a Abraham. ¿Ves? Esa es una promesa que Dios le prometió y fue cumplida. Todo lo que Dios le prometió, o lo podemos ver en Génesis, en Números, todo lo que Dios le prometió. Amén. Dice, el Señor nos promete que si confiamos en Él como nuestro pastor, no nos va a faltar nada en el área material o espiritual. Ajá, amén, diga. Hable. Bueno, ya, no, yo iba a decir cuando usted dijo que era una promesa, pero ya pues, de lo que escuché pues ya lo que la pastora dijo, pero básicamente un pacto, algo pues como la pastora dijo, cuando tú prometes algo que si tú le prometes algo al Señor, tú tienes que cumplir y hacerlo. Cuando uno llega al altar y un matrimonio, una persona promesa delante del Señor, y eso, una promesa que tú tienes que hacer es como, otras palabras ya, como digo, un pacto. No importa lo que sea, tienes que ir hasta lo último, hasta el final y cumplirlo. Porque eso es como otras palabras, eso es como en inglés, it's like smacking God in the face, like, oh God, I promise you. But then, al no prometerlo, como decir, el Señor no me importa. Es como otras palabras, meter una careta del Señor y decir, te lo prometí, pero olvídalo. Básicamente, pues sí. Amén. Cierto. Y vamos a ver que aquí hay 12 promesas en un salmo tan pequeñito, porque esto es como un diamante. El Salmo 23 es como un diamante. Cuando usted se pone a estudiarlo, usted encuentra cosas ahí. Entonces dice que Dios va a ser nuestro pastor y nos va a dar las cosas materiales que necesitamos. A veces estamos como por ahí locos porque nos hace falta esto y aquello y lo otro, pero Dios dijo, Él es el dueño del oro y la plata, Él te va a suplir. Porque si tú hiciste un pacto con Él y tú estás viviendo de acuerdo a lo que, ¿verdad? Cómo le estás sirviendo al Señor, Dios se ve en la obligación porque Él lo dijo, que Él no había visto justo desamparado, ni la simiente que mendigue pan. Pues siempre Dios va a proveernos a nosotros. Y en lo espiritual hay muchas bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Lo que tenemos es que esforzarnos a buscarlas. Porque si yo no ayuno, y yo no oro, y yo no leo la palabra, y yo no busco, pues la hermana Evelyn puede estar orando por mí, pues Evelyn va a recibir bendición ella, pero si yo no me esfuerzo a buscar mi bendición, yo no la voy a encontrar. Tengo que esforzarme a buscarla. En Juan 10:11 vemos que Jesús dijo que Él era el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y lo hizo. Jesús dio su vida por nosotros. Aunque hubo un momento en el huerto donde Él estaba allí porque era Dios, pero era hombre también. Y ahí en ese momento titubeó un poco y dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Como quien dice, si fuera posible, si hubiera otra solución, que yo no tuviera que morir por esta gente, ¿habrá otra solución? El Padre tiene que haberle revelado, no la hay. Tú eres el único perfecto, ¿verdad? Porque cuando se sacrificaba un animal tenía que ser perfecto. Y Jesús venía a ser ahora el Cordero
que iba a morir en la cruz para que el mundo fuera salvo. No solamente nosotros, porque dice todo el mundo, solamente que el mundo no lo acepta, pero nosotros tenemos el privilegio que Dios entró en nuestro corazón y lo cambió y nos puso ese deseo de servirle al Señor. Y aunque muchas veces pasamos por luchas y pruebas y situaciones, hermano, nosotros nunca estamos solos. Dios está allí. Pues yo pienso que cuando más tú crees que Dios no está escuchándote, es porque Él está trabajando, como dice el himno. Cuando Dios queda en silencio, porque algo se está moviendo allá en el cielo que nosotros no entendemos. Dios estará diciendo a los ángeles, mira, ve allá abajo, que esa persona le está pasando tal y tal cosa. Y por la noche tú estás acostado en tu cama y tienes un sueño, una visión, y se te aparece un ángel y te conforta y te ayuda y te dice, mira, sigue adelante, que Dios está contigo. Él no te ha abandonado, Él está ahí para darte la mano. Pero nosotros no podemos decir, no, Dios no se encuentra conmigo, porque Él lo dijo, Él dijo, estaré, eso es otra promesa, estaré contigo todos los días de la vida hasta el fin. Es una promesa, y si lo dijo Dios se cumple. En el tiempo de antes, yo me acuerdo que cuando vendían un terreno, a mi papá le vendieron un terreno, allí no se tuvo que hacer papeles ni nada, eso era con la mano. Y con la mano se cerraba un trato, y esa palabra valía. La palabra de esos ancianos de antes valía mucho. Así que se comprometían a que si aunque no le hubiera dado dinero, yo quiero ese pedazo de terreno, y le daba la mano, eso era un pacto que ellos se hacían, se respetaba. Pues así mismo Dios hace con nosotros un pacto. Y envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y Él dijo que Él es el buen pastor y dio su vida por nosotros. La segunda promesa, me hará descansar. ¿Cuánto a veces nos sentimos cansados? ¿Verdad? A veces el que trabaja se siente cansado del trabajo. Hay gente que se siente cansado de la vida, ¿verdad? Que siempre está lo mismo, ay, para el trabajo otra vez. O los muchachos cuando van a la escuela, para la escuela otra vez, para la escuela. Pero no nos podemos cansar de llegar a la casa de Dios. Eso es diferente. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, aquí es donde nosotros, si venimos cansados, Dios nos da fuerza. Nos ayuda es como cuando tú coges un carro y le das una carga con la batería, que tú, ¿verdad? Esa es la chispa. Pues cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, Dios tiene la chispa del Espíritu Santo aquí, esperando por nosotros, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos refresca, nos da fuerza. Porque yo sé que muchas veces hemos llegado así, cansados, pero cuando empezamos a oír los cánticos y empezamos a alabar al Señor, se va esa pesadez, se va el cansancio. ¿Y cómo salimos de aquí? Renovados para enfrentar el próximo día. El próximo día dice que cada día trae su propio afán. Hay gente que se cansa, dice, ay, que yo iré a cocinar mañana. Oye, espere que llegue el día de mañana. Y muchas veces se preocupan por el día de mañana. El día de hoy tiene su afán, ya lo pasamos, ¿verdad? Ya no se va a repetir. Este día de hoy ya no se repite. Ya quedó en el pasado. Ahora viene otro día, mañana. Y como estamos aquí hoy, nos estamos gozando con el Señor. No sabemos qué el enemigo está planeando cuando usted llegue a su trabajo. Porque mira que el enemigo tiene gente, emisarios ahí para estar molestando y poner dudas y poner cosas para que nosotros pensemos y le demos cabida al enemigo, porque ahí es donde él trabaja, en la mente. Y entonces si tú dejas que él trabaje en tu mente, tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús rápido. Dice que me hará descansar. Él nos promete descanso, y no hay mejor descanso que el que Él ofrece, un descanso diferente, el descanso del alma. El descanso del alma. Nosotros podemos tener el mejor sillón o la mejor cama del mundo, pero eso solo nos quita el cansancio del cuerpo corporal. ¿Estás cansado? Te acuestas en un silloncito Mercel ahí, te das 2 o 3 vueltas y se quedó el nene chocado, ¿verdad? Pero el alma, no, nada de eso la puede, solamente que cuando el Espíritu Santo de Dios nos da paz en nuestra mente y en nuestro corazón, en el alma, ahí es donde el alma tiene paz. No hay nada mejor que tener tu alma en paz. Santo Dios. En Jehová está el perfecto descanso, aquel que no se ve. Tú no lo ves, pero se siente.
Muchas veces uno llega cansado, pero cansado espiritualmente. Y cuando sale en una de esas bendiciones que el Espíritu Santo se mueve cuando agarra un corito bien avivado, hermano, y usted empieza a alabar a Dios, y el Espíritu Santo empieza a moverse y el Espíritu Santo empieza a fluir dentro de ti y tú sales renovado. Se te olvidó el problema, se te olvidó la situación, se olvidó todo lo que estaba pasando, porque le dimos el primer lugar a Dios y Él nos prometió hacernos descansar. Gracias. Así como el pastor, ¿verdad? El pastor saca las ovejas a unos no se crea que allá en Israel eran pastos verdes. No, el pastor tenía que caminar montañas y montañas y rocas y rocas y rocas para llevar a las ovejitas, a lo mejor un pedacito así. Santo Dios. Pero valía la pena. Así también vale la pena cuando nosotros tenemos que luchar y luchar por ganarnos una bendición a través de los problemas y las situaciones. Pero cuando llegamos al pedacito ese verde que es el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos dice, mira, aquí está, llegaste, pues te voy a bendecir, y salimos cuando comimos. Y alimento espiritual. Bendito sea Dios. Grande Dios. Dice que me pastoreará. Dios promete pastorearnos junto a aguas de reposo. Y hace una pregunta, ¿y por qué aguas de reposo? Una oveja le tiene miedo al agua, a los ríos rápidos, porque ellas no saben nadar. Y como le tienen miedo a eso, ya no se acercan. Pero el Señor, conociendo esa debilidad de la oveja, Dios conoce las debilidades que nosotros tenemos. Entonces Dios no va a permitir que nosotros pasemos por sitios que nosotros nos vayamos a ahogar, ¿verdad? Yo siempre he oído que dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahoga. Y es verdad, muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero Dios abre una puerta y tú por ahí te zumbas en esa puerta. Dice, el salmista David conocía muy bien las ovejas y sabía que ellas le tenían miedo a las aguas, ¿verdad? Porque se ahogaban, no sabían nadar. Los pastores llevaban a sus ovejas a aguas de reposo, a un río que estaba ahí tranquilito, ahí era donde él los llevaba y ellas ahí tomaban agua. Así hace el Señor con nosotros. Nos sacó del mundo donde había tanto problema y tanta situación y allá nos estábamos ahogando, hermano. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahogados en los problemas. Y nos trajo ahora aquí. ¿Aquí qué es lo que hay? Aguas de reposo. Aguas de reposo. Bendito sea Dios. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y preparados para poder escuchar su voz. A veces en las carreras de la vida no podemos escucharlo por no estar reposados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra agua de reposo. Bendito Jesús. ¿Tienen algo que decir? ¿O voy muy ligero, muy rápido? No sé. Ok. La cuarta. ¿Voy muy rápido? Está bien. La cuarta promesa dice que confortará mi alma. El único que puede confortar el alma en momentos de angustia y tristeza es el Señor. ¿Cuántos han pasado por momentos de angustia? ¿Qué es angustia? Cuando un sufrimiento, ¿verdad? Un sufrimiento bien profundo. Sí, cuando llega un problema y no encontramos solución, uno se angustia. Ajá. Porque está dándole vuelta a ver cómo llega a la solución de ese problema. Ajá. Entonces uno se angustia. Pero cuando clama a Dios, aparece que el problema era nada. Para nosotros era una montaña, era una tormenta, era un tsunami. Ajá. Y no era nada. Como hermanos nos desesperamos. Pero el Espíritu Santo se encarga entonces de confortarnos, reconfortar, es decir, no estamos grandes, dejar los hermanos. Entonces nosotros reposamos. Nos reposamos de ese problema y lo dejamos en la mano del Señor. Y nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo, aún nuestro cuerpo, descansa. Descansa porque la verdad que el cuerpo se cansa cuando la mente se cansa y está revoloteando como el ave sin encontrar nido, sin encontrar dónde reposarse. Así también el cuerpo se cansa cuando nuestra mente está trabajando continuamente buscando la solución de ese problema.
Pero Dios dice, confía en mí y vas a reposar. Y nos lleva entonces a ese remanso. La angustia es un estado como cuando David iba a su hijo a morir. Dice que él estaba en angustia, en silicio. Se tiró allí en esa ceniza a clamar a Dios. Estaba angustiado, demasiado. Yo creo que en mi vida he pasado por dos angustias. Angustia. Las demás han sido suavecitas. Pasé por una angustia cuando en Puerto Rico, sin yo tener culpa, yo fui a la cárcel. Por 16 días estuve en Alto Vega Baja, donde están las mujeres, sin tener culpa. Pero dice que, dime con quién anda, hay que tener cuidado, porque como así, ¿cómo es esta? La mujer que mintió y el esposo mintió y los dos murieron. Pues muchas veces, pues yo me dejé llevar por los compañeros que tenía. Cuando yo me vine a ver, yo estaba en ese lugar por 16 días. Y cuando yo llegué allí, eso era una angustia, hermano. Usted sabe lo que es una persona cristiana, estar en una cárcel, 23 horas encerrada en un cuartito así, que tú lo que veías era una ventanita ahí. Y tenían ese aire acondicionado a dos fuetes, que eso yo temblaba. Pero ahí, en esa angustia, yo pude ver a Dios durante esos 16 días. El Señor no me dejó. Y yo digo, Dios me llevó allí con un propósito. Porque la que estaba al lado mío, ella era apartada y se reconcilió con el Señor. Las confinadas que estaban allí, cuando supieron que había una mujer cristiana allí, ellas venían donde mí a pedirme consejo. Y por muchas de ellas se reconciliaron. Y volvieron a los caminos del Señor. Y Dios hizo... A los 16 días yo salí de allí. Había un pueblo en Puerto Rico completo orando, allá en Camuy, la gente esa de Gigi Ávila, eso salió en las noticias y en todos lados. Pero Dios se glorificó, y aunque yo en ese momento pasé por esa angustia, yo sabía que Dios estaba conmigo. A mí se me fueron esos días como si yo hubiera estado anestesiada, hermano, de verdad. Era como si yo hubiera estado anestesiada. Había que levantarse a las 5 de la mañana para comerse un poquito de avena. El primer día yo me levanté, el segundo no comí nada. Y estuve ahí. Y solamente 1 hora para hacer ejercicio abajo, para escuchar. Pero qué bueno es Dios, hermano. Venían culto, hacían culto y me dejaban salir. Todo el tiempo Dios estuvo ahí. Y en ese momento de angustia, Dios me dio la fortaleza. Y yo digo, hermano, Dios permite que uno pase por esas cosas, porque cómo Dios iba a formar un carácter en mi persona y yo madurar si yo no pasaba por esas circunstancias. Algunos pasan por otras cosas, pero Dios permitió. Yo siempre decía aquí que yo quería ir a predicar a la cárcel, a visitar, no a estar allí, pero Dios le plació, ¿verdad?, llevarme allí. Y vieron muchas confinadas de allí que se reconciliaron con el Señor. Yo cumplí años allí, en ese lugar. Y ese día, una de las confinadas me llamó, estaba en la parte de abajo, y ella empezó a cantar en medio de la tormenta. Esa muchacha era apartada. Y me llamaron para allá y me cantaron ahí, y Happy Birthday, qué sé yo qué. Que en medio de la angustia, hermano, nosotros podemos ver a Dios. Yo pude ver la mano de Dios ahí, en medio de esa circunstancia. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pasé por esa situación, pero estoy aquí viva. Y eso me sirvió de experiencia para que uno tenga cuidado con las personas que uno se junta. Porque alguien hace una fechoría y la paga el otro, ¿verdad? Bueno, yo salí bien, a mí me dieron todos mis papeles y salí bien, gracias al Señor. Yo no era culpable de nada de lo que me acusaban, porque jamás en la vida yo sabía lo que era droga. Yo no sabía nada de eso. Pero en Puerto Rico hay un problema, hermano. En Puerto Rico hay un problema muy grave, que muchas veces los policías y los detectives, ellos, para subir en su puesto, ellos le forman un cargo a cualquiera. Y a ellos no les importa dañar a una persona, pero Dios estuvo ahí, hermano. Mire, el día que a mí me arrestaron, yo quería usar el baño, ya llevaba horas en esa celda, y me llevaron al baño, fui al baño y me senté en un lugar que había allí en la oficina. El muchacho que estaba allí era cristiano.
Y me dijo, hermana, ¿usted sabe qué? Dios la está haciendo pasar por esto, pero usted verá la victoria que usted va a tener. Ellos no me volvieron a poner las esposas ni me llevaron para atrás, me dejaron ahí hasta que me llevaron. Y ese hombre cristiano guiando para llevarme para allá, iba hablándome a mí de que tuviera tranquilidad, de que todo iba a salir bien, de que él sabía que yo era inocente y que todo saldría a la luz. Y así mismo fue. Porque el que nada teme, nada debe. Y Dios hace justicia por los débiles. Pues eso fue un momento de angustia. Porque, mire, hermano, yo a veces había un cristal, un espejo, y yo miraba y decía, Carmen, ¿a dónde tú estás? Yo miraba el cristal y no es un cristal, era algo como opaco, porque ahí no dejan entrar nada de eso. Yo decía, Carmen, ¿dónde tú estás? Fue por un Señor. Y el Señor me habló, el Señor me decía, porque tú sigues más a tu esposo que a mí. ¿Ven? Si mi esposo me decía, vámonos para Puerto Rico, yo hacía las maletas y me iba sin consultar con Dios. Entonces, cuando nosotros no consultamos con Dios, con nuestras cosas, así sea pequeña, mira, Dios viene y te da un galletazo, ahora téngatela tú. Pero el Señor me lo dijo, vino una gente a predicar y a mí no me iban a dejar salir. Ellos subieron arriba, ella subió expresamente a darme el mensaje. Porque tú has elegido a tu esposo primero que a mí, por eso estás aquí. Y de ese tanto yo dije, no, primero es Dios y después el esposo y después son los hijos. Dios es el primero, Dios es el primero. Y por eso Dios pues permitió que yo pasara por esta situación. Pero en medio de esa angustia, Dios confortó mi alma. Yo salí de allí lo más contenta. Y cuando yo fui a la iglesia, esta era la hermana que estaba presa, ya, que esto, lo otro. Válgame, yo tenía $250,000 de fianza. Y yo era la más moncha la grilla, decía. Esa era la mujer más mala allí. Y mira, hermano, yo la conocí. Ella fue a visitar a su hija, la grillita. Y me llamaron. Y yo fui y conocí a Moncha la grilla. Y eso no es ningún monstruo. Es una persona, una señora igual. Y los agentes allí decían, vale, allá Moncha la grilla la va a coger. Y no hizo nada. Moncha la grilla dijo que orara por ella. Cuando fui para allá me dijo, ora por mí, por mi hija, para que pronto salga de aquí. ¿Ven? Esas son las cosas que a veces nosotros no entendemos. Pero que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las adversidades de la vida, Dios tiene un plan y un propósito con nuestras vidas. Lo que tenemos que tener fe y confiar de que Dios está ahí, sin importar cuán grande sea el problema, hermano. Sin importar cuán grande sea el problema, bendito Dios. Pero Dios estuvo ahí conmigo. La otra angustia que yo pasé fue cuando la nena mía estaba embarazada de 6 meses y perdió su bebé. El bebé nació, pero estuvo un tiempito ahí enfermo. Entonces yo me pasaba orando. Entonces yo fui a la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo me aferré a eso, yo empecé a pedirle a Dios, y un día tuve un sueño. Y yo veía 2 ángeles parados al frente de la cunita donde estaba el niño. Y yo dije, pues el Señor lo va a sanar. No era eso. Uno de los ángeles tenía un sobre manila puesto aquí así. Y estaba mirando al niño. Ahí yo no entendí qué era lo que, ¿verdad? No lo entendí hasta que el niño falleció. La pastora ese día estaba conmigo allí y aquello fue terrible. Allí yo entendí que en ese folder están escritos los días que ese niño vivió en la tierra. Y yo no entendí, hermano, los ángeles no estaban vestidos de blanco, ellos estaban vestidos como en un material como kaki, tenían sandalias, ellos venían a buscarlo. Ellos venían a buscar al niño. Y para mí eso fue un cantazo tan fuerte, ¿verdad? Porque dice, Señor, si tú lo podías salvar y así tú usabas eso y traía a mi hija, a su esposo, a la familia. Pero es que Dios hace como Él quiere, no como uno quiere. El Señor se lo llevó, pues amén. Amén. Y son cosas que uno las pasa, pero ahí a través de la angustia está Dios. Porque yo sé que ustedes han pasado, muchos aquí han pasado por momentos de angustias y han podido sentir la mano de Dios ahí levantándolo y sacándolo de ese lugar. Dice que me guiará, la quinta promesa, me guiará por sendas de justicia. El Señor se compromete a guiarnos por sendas de justicia, así como los pastores guiaban las ovejas por sendas seguras, así Dios se compromete a guiarnos a nosotros, que nada malo nos pase.
Dice que no, nada nos va a lastimar, así como nada lastimaba a las ovejas. Porque ese David veía que venía el león y él se le tiraba encima y agarraba la ovejita. Así mismo hace Dios con nosotros. Si Él ve que el enemigo se está acercando, Él intercede por nosotros, no permite que el enemigo nos haga daño, levanta a alguien que vaya a orar con nosotros, que nos visite, que ore, que haga algo, pero Dios no permite que nada nos haga daño porque Él lo tiene en sus manos. Bendito Dios. Gloria a Jesús. ¿No están cansados? No. Amén. Movida. La séptima promesa, la número 6, dice que no tendré temor alguno. Dice, el buen pastor nos promete estar con nosotros y esa es la razón poderosa por la cual no debemos temer. Y muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles viene la duda. ¿Estará Dios conmigo? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué Él permite que eso me pase a mí? Yo oro, yo ayuno, yo busco de Dios, yo no me pierdo un culto. Y aquella hermana que no viene más que los domingos, Señor, ella tiene casa, tiene carro, tiene compañeros, tiene chavo, la llevan a comer, ¿verdad? Pero yo que siempre estoy en la iglesia, no tengo nada. ¿Verdad? Que empezamos a decir así y nos empezamos a comparar con otra persona. Pero usted sabe qué, nosotros no nos tenemos que comparar con nadie porque cada uno de nosotros es único. No hay otra persona en el mundo, gracias a Dios, que sea como Wanda. Porque Wanda es especial. No es que sea especial, es que ella es una persona especial. Como cada uno de nosotros somos especiales. No hay otro Carmelo, no hay otra Gloria. Bueno, hay muchas Glorias, pero no como Gloria, ¿verdad? Así mismo nosotros, cada uno de nosotros es especial para el Señor. Y Dios trata con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro entendimiento. El Señor no me puede pedir a mí. Si la mente mía a lo mejor me faltan algunos tornillos, Dios no me va a pedir a mí que sea como la pastora, que es una eminencia, ¿verdad? Porque lleva más tiempo en los caminos del Señor, porque ha tenido más experiencia. Pero ¿qué dice Él? Que no tengamos temor. No importa la prueba que se levante. A veces estamos en el medio del huracán y vemos que hay agua por el frente, por atrás, por todos lados, lo que hay es viento y nada nos sale bien. Hay un momento que pasa eso, que nada nos sale bien. Y un problema aquí, un problema allá, pero ¿qué dice el Señor? Que no tengamos miedo porque Él va a estar con nosotros. Podemos estar en las más densas tinieblas o situación peligrosa y Él está ahí cerca para infundirnos valor y confianza. Valor y confianza. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. No tenemos que tenerle miedo. Y mucho menos al enemigo, hermano. El enemigo anda como un león rugiente. Él anda, pero no es nada. Usted se arrodilla, usted sabe que cuando usted se arrodilla, él tiembla. Cuando tú pones las rodillas en el piso, él tiembla. Porque dice, ahí va otra vez, a tanto que le he dado duro. Y le doy por la derecha y por la izquierda, y por arriba y por abajo. Y todavía se arrodilla a orar y llega a la iglesia. ¿Qué tendré yo que hacer? Pero el Señor le dice, no la toque. No la puede tocar, su alma no la puede tocar. Pasó con Job. A Job, Dios permitió que le quitaran todo, pero, tocaron su cuerpo. El enemigo a lo mejor va y nos acusa. Ay, mira, Evelyn, ¿cómo está? Pero tocar el cuerpo que tú veas. No vuelve más a la iglesia, se aparta. Y cuando viene, ven, mete aquí. Con dolor y con lo que sea, pero llegó a la iglesia. Él nos acusa delante del Señor, pero Dios nos levanta. Cuando Él nos acuse, vamos a recordarle a Él que, ¿verdad? Lo que le espera a Él. Bendito sea Dios. Yo no tengo temor, pero sí, no me gusta con mucha gente que se ponen a hablar, que si Chano, que si esto, que del enemigo, hermano, porque yo tuve una experiencia con eso. Y Él existe. Así como Dios es real y nosotros sentimos el Espíritu Santo de Dios, el enemigo existe y si uno le da un poquito, destruye la vida. Pero eso es otro testimonio para otro día. Dios me sanó a mí de eso, de epilepsia. Los médicos decían que era epilepsia, pero yo sabía lo que era. Eso es para otro día. La promesa número 7
su vara y su callado me infundirán aliento. Porque el salmista dice que la vara y el callado le infundirán aliento. ¿Para qué sirve la vara? Era una sola, pero era vara y era callado. Aquí arriba tenía una curvita así como un bastón. Cuando una oveja se descarrilaba o se iba por un risco, él venía con esa cosa y la jalaba, ¿verdad? Muchas veces Dios tiene que usar con nosotros la vara y el callado. La vara para pegarnos, si nos estamos saliendo del camino, nos mete así por las piernitas y pica y volvemos al camino. Pues así le hacían a las ovejas también. Le daban por las patitas y se... Entonces, si nos tratamos de extraviar, el Señor viene con el callado y nos agaja por el cuello, ¿verdad? ¿Cuántas agajas de cuello nos ha dado el Señor a nosotros? Montones, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Porque pues yo puedo. ¿Para qué esperar? Me voy para Puerto Rico, ¿para qué esperar? A veces oramos para irnos para Puerto Rico y ya las maletas están ready y el Señor nos ha dicho vete. ¿Verdad que sí? O para algún viaje. A veces tenemos un viaje desde algún sitio y no le pedimos a Dios la dirección y pasan cosas, ¿verdad? Que a Dios no le agradan. ¿Ok? La vara es un instrumento, un gancho al extremo. Así mismo hace Dios con nosotros. Con la vara nos corrige y con el callado nos jala. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero que Dios tiene misericordia, hermano. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Ay, poder. Se estoy acabando. La 8, prepara mesa delante de mí. También nos promete prepararnos mesa de su alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento de nosotros? La palabra. Él nos ha proveído la palabra para que sea nuestro alimento espiritual. Y dice que es más dulce que la miel. ¿Y qué pasó? Dice que él se fue al cielo, ¿verdad? Los científicos dicen que ellos no ven nada, pero otro científico ha encontrado con un satélite gigante que tienen por allá arriba que han visto una puerta gigante. Pues allá arriba el Señor está preparando una boda, la boda del Cordero, donde dice la palabra que nosotros vamos a estar ahí porque eso es para la iglesia. Es un privilegio que tiene la iglesia. Vive Dios. El pueblo de Israel no tiene ese privilegio, pero la iglesia, nosotros sí lo tenemos. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Y Dios siempre trae alimento a nosotros, a través de la palabra, a través de los cánticos, a través de los testimonios. Él nutre el espíritu nuestro con su palabra. Unge mi cabeza con aceite. Era costumbre entre los orientales, cuando llegaba a visita a la casa, le ungían la cabeza, porque ellos eran invitados. O sea, esas eran las costumbres de allá, cuando llegaban le lavaban los pies, porque como andaban en sandalias se les ensuciaban los pies, le lavaban los pies y ungían su cabeza, como diciéndole, eres bienvenido en mi hogar. Y no querían que se fuera en ese tiempo. Hoy en día llegaste, vete ya, ¿verdad? Ya, vete para la casa. Nuestra vida, el Señor ha ungido nuestras vidas con el Espíritu Santo para que cada día seamos renovados y revestidos y así podamos seguir nuestra caminar a la patria celestial. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, nosotros no estuviéramos aquí, porque Él es el que nos ayuda y nos empuja para que nosotros salgamos de la casa, porque cuando llegan las 5 de la tarde como que todo se cae, ¿verdad? Le duele a uno hasta el pelo y uno, yo me quisiera quedar aquí. Le da un cansancio a uno terrible. Pero el Espíritu Santo nos empuja para que lleguemos aquí, ¿para qué? Para que seamos ungidos con el aceite fresco para seguir nuestra lucha. La número 10 dice, llenará mi copa hasta rebosar. Dios promete llenar nuestra copa. ¿Y cuál es la copa? La copa es nuestra vida. Nuestra vida, nuestro ser. Él desea llenarnos siempre de su presencia y de gozo, de tal forma que se refleje en nuestra vida. A veces que no tenemos gozo, ¿verdad? ¿Para tu vas? Pero yo no tengo ganas de ir. Mejor me quedo. ¿Verdad que nos dice así? Y el Señor dice, el Espíritu Santo dice, muchacha, vete, bañate. Mi hermano, cuando uno se da un baño, se le va todo. Ponga el agua fría, no la ponga tibia, fría, que cuando se meta, ¡ay! Grite. Despertó usted misma, ¿verdad? Usted mismo despertó con el agua fría. Y se da un bañito de agua fría
y tacho, se le quita todo. Todo se le- Entonces cuando llegamos aquí, venimos con nuestra copa Rebosando. así. Señor, échame. Échame. Necesito hoy. Señor, mira lo que estoy pasando. Yo necesito fuerza, energía. Necesito sentir tu presencia. Gloria a Jesús. La 11 dice que el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días. Eso es una promesa. Gloria a Dios. Yo digo que a cada uno de nosotros nos va a seguir el bien y la misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros le fallamos a Dios todos los días. Hasta con el pensamiento nosotros le fallamos a Dios. Ay, Que si nosotros pudiéramos leernos el pensamiento uno al otro, imagínate cómo estaría esto. Terrible. Esa a mí no me cae bien, pero tengo que amar la verdad. Eso no pasa aquí. Aquí nosotros nos amamos. Cuando pasa cualquier cosita, cualquier tontería, que muchas veces el enemigo quiere venir a poner cualquier tontería entre los hermanos, el Espíritu Santo brega rápido. Yo me he dado cuenta que eso pasa aquí. Si hay alguna controversia con algún hermano, el Espíritu Santo brega rápido. No deja que eso se apodere del corazón de la persona. Cuando ven a ver, está por allá aquella llorando y la otra llorando. Ay, perdona, ay, que te perdono. Y ya se acabó. ¿Verdad? Ya acabó. Y seguimos para adelante. Santo Jehová. Dice, David hizo suya la promesa de Dios, de que Dios fuera su pastor. Y la misericordia de Dios no se apartó de la vida de David. Aunque David falló a Dios, como fallamos nosotros todos los días, la misericordia de Dios nunca se apartó de él. Tuvo misericordia de él. Y la 12 dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo termina con la última promesa de llevarnos a morar a la casa. Esta no es nuestra casa. Nosotros aquí somos peregrinos, estamos pasando por un proceso, pero nuestra casa está allí, en el cielo. Dice, Jesús dijo, yo iré y os prepararé un lugar, vendré y os tomaré para que donde yo esté, también vosotros podamos estar. So, nosotros vamos a ver esas calles de cristal. Nosotros vamos a tener una casa, dice que se nos va a dar una piedrita con el nombre nuevo. Qué bueno, yo no me voy a llamar América. Gracias a Dios, ¿verdad? No me voy a llamar América, y usted se va a llamar Eugenia. Nos van a dar un nombre nuevo que nadie lo va a saber, ¿verdad? Nadie lo va a saber. Y por eso que nosotros tenemos que seguir, hermanos, buscando del Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por nuestras propias cuentas nosotros no podemos llegar a la casa de Dios, pero el Espíritu Santo está aquí, nos lleva, nos trae, nos fortalece, nos ayuda. Y el Espíritu Santo le ha dado a ustedes fortaleza para esperar hasta, ¿verdad? Hasta que yo termine. Que Dios me lo bendiga. Que sigamos adelante, hermano, ayudándonos uno a los otros. Porque, como decía la hermana, tenemos que ayudar a Mimi. Yo había pensado, no eso, pero había pensado que se le podían llevar cultos a la casa también. ¿Verdad? Se le podían llevar escuelas dominicanas a la casa. Un grupito, ¿verdad? Un grupito va y le lleva un culto. Yo vi en la internet un joven que se llama Iván. Ese muchacho estaba perdido, era apartado, estaba en los vicios. Y ese muchacho se reconcilió y ahora él va con su guitarra a cantarle a los enfermos en los caseríos en Puerto Rico. Él le testifica de dónde él estaba y Dios lo sacó de ahí. Pues nosotros podemos hacer un culto, llevárselo a la casa, preparar unas sopitas en la casa y llevárselas, tú sabes, cositas así. Porque, hermano, hoy es ella, mañana puedo ser yo, mañana puede ser tú. Y es triste cuando tú estás en tu casa, tiras una cama y que no llegue nadie. Es triste, hermano. Por eso que tenemos que tener compasión, porque nos dice, uno no sabe las vueltas que da el mundo, pero yo sí confío y creo que Dios la va a levantar de ahí. Y va a ser para testimonio.